está del otro lado. Puedo percibir que está contento. Y eso ya me gusta. ¿Cómo le va, don Sartelli? ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, Hernán, por supuesto, estoy contento. Las cosas han vuelto a la normalidad. Guanchope, amigo. Usted que uno ve probada su teoría, siempre está feliz. Claro, está perfecto, está perfecto. Esto es la teoría que arrojaste la semana pasada de que íbamos a llegar un lunes en el que íbamos a sonreír después de la derrota con Independiente, ¿no? Porque eso fue la semana pasada, pero ya se olvidó. ¿Quién se acuerda lo que pasó hace una semana en este país? Era para no terminar un campeonato 3 semanas antes, nada. Si no, ya mucha gracia no tiene, ¿no? No. Ahí está. Pero bueno. Estamos, la semana que viene festejamos el campeonato. Qué seguro que estás, ¿eh? Yo esperaría un poquito, pero no importa. Me dejo llevar por tu seguridad. En todo caso, después tendré que salir a espadachinear cuando la audiencia se ponga mal. Una audiencia que está, yo no te diría en duda, pero una audiencia que en estos momentos está pensando de qué va a hablar Eduardo Sartelli. Es más, algunos hasta se atrevían a imaginar que la columna de hoy iba a hablar del salvataje de la pyme Carrefour. Me preguntaron cuál va a ser la posición de la izquierda ante el salvataje, una vez más, de una pyme como Carrefour. Yo digo la verdad, no lo sé. Por ahí esto tiene que ver con algún camino que haremos atravesando la Ciudad Luz, no sé, iremos por Francia, por París tal vez, para traernos algún regalito bajo el brazo. Pero a mí me dijeron, hoy bajan el pulgar los jubilados, con lo cual digo, estoy como casi expectante de qué vamos a charlar hoy. Mira, lo de Carrefour efectivamente puede ligarse a esto con total tranquilidad porque forma parte del proceso que está llevando Macri en Francia, Macron en Francia y Macri en Argentina, ¿no? Nunca mejor bienvenida el error, porque efectivamente lo que estamos viendo es cómo estos países, tanto en Europa como en la Argentina, tratan de lidiar con un montón de problemas que ponen en cuestión su continuidad capitalista, es decir, que hacen difícil de desarrollarse si es que no logran elevar las tasas de explotación. Y eso lleva a conmover instituciones arraigadas muy profundamente en ambas sociedades. Yo quería empezar por el lado previsional, porque no solamente eso une también a Argentina con Francia, sino también con otro ícono del nacional progresismo, con el comandante Ortega en Nicaragua, ¿no? Que no ha tenido mejor idea que resolver los problemas económicos de su país con 30 muertos por ahora, digamos, ¿no? Mostrando qué son y cómo actúan los nacional populares cuando se los aprieta un poco. El tema de fondo es entonces la crisis provisional. El caso Carrefour es otra variante de este punto, es decir, tenemos que ajustar a los obreros y eso no tiene ni edad, ni tiempo, ni lugar. Los ajustamos mientras trabajan o después que trabajan. Y entonces eso liga a los nuevos convenios laborales, de los cuales el de Carrefour es el último, pero esto ya viene de bastante más atrás. Podemos recordar el caso de Vaca Muerta, los petroleros. Sí. Y de varios gremios más que vienen reformulando sus convenios colectivos, formal o informalmente, de manera tal de entregar conquistas históricas. Esto se parece mucho a la primera parte del gobierno Menem, donde se firmaron varios convenios de este tipo, sí, que significaban una reformulación de años y años de convenios colectivos que incluían más derechos y mejores condiciones de trabajo, más salarios, etcétera, etcétera. Recuerdo el pacto Fiat-Mata, ya más salarios, etcétera, etcétera. Recuerdo el pacto Fiat-Mata, ya por 1993, si no me acuerdo mal, sí, que reformuló todo lo que era la tradición, los acuerdos, los convenios colectivos del sector automotriz.
Es el mismo movimiento por el cual los gobiernos tratan de ajustar su relación con la clase obrera. En el caso de Francia, eso tiene visos a la Carrefour, pero también tiene visos a la reforma previsional, sobre todo con los ferroviarios, la idea de eliminar la jubilación a los 50 años. Sí. Esto es una cosa interesante porque el asunto de Nicaragua también va por el asunto jubilatorio, como rebajar las pensiones 5%. La buena idea de preguntarse es, ¿por qué este asunto con las pensiones, las jubilaciones, los sistemas jubilatorios? Y ahí tendríamos que pensar cuál es la relación que la burguesía tiene con los sistemas jubilatorios. Una relación muy ambigua y marcada por el amor y el odio. Por empezar, hay una crisis mundial del sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque la población vive cada vez más años. Y por lo tanto, el sistema jubilatorio que estuvieron pensados para gente que a lo sumo sobrevivía 5, cuando mucho 10 años después de jubilarse a los 65, ahora te sobrevive 20 o 30 años. Con lo cual te complica la ecuación. Claro, y además cada vez, y además hay una tendencia, sobre todo en los países más avanzados, a un crecimiento poblacional más lento, con lo cual cada vez hay menos jóvenes para trabajar y cada vez hay más viejos para mantener. Y ese cuadro se hace todavía más grave si pensamos en la crisis de la ocupación, es decir, cada vez hay más desocupados, ¿no? Las capas desocupadas son cada vez mayores, siempre recordamos lo mismo, pero en Francia hay gente que tiene 30 años y no ha trabajado nunca. Por lo tanto, no solamente hay menos jóvenes para trabajar, sino que hay menos jóvenes que pueden trabajar. Con lo cual, la masa de los que aportan se achica y la masa de los que cobran se agranda. A eso se le agregan ciertas políticas de la burguesía que suelen sucederse cuando hay crisis, sobre todo crisis de empleo. Sí. Es la jubilación anticipada o la jubilación a un régimen jubilatorio a una edad muy temprana. Es decir, esconder la desocupación bajo la forma de jubilación. Entonces hay muchos regímenes, los docentes de la provincia de Buenos Aires se jubilan, por ejemplo, a los 50 años. Si tenés 25 años de aporte, por supuesto, ¿no? Lo cual genera una masa muy grande de gente para mantener y una masa muy chica de gente para aportar a ese mantenimiento. Correcto. Entonces eso genera una crisis del aparato del Estado y sobre todo del presupuesto, entre otras cosas porque en la mayor parte de los países capitalistas, y entonces volvemos al amor, ¿no? Por un lado, la burguesía odia esta situación de excesivo gasto del Estado, pero por otro lado ama la posibilidad de controlar el dinero de los obreros, sí, vía FJP o sistemas previsionales, porque esos ingresos suelen formar parte de los gastos corrientes del Estado. Con lo cual, por ejemplo, recordemos que la ANSES es la caja con la cual se ha hecho de todo en la Argentina, menos pagarle una jubilación decente a la gente. Desde financiar el fútbol para todo hasta cualquier programita que anduviera dando vuelta por ahí. Por lo tanto, la burguesía tiene una relación compleja con el sistema jubilatorio, atravesada por estas contradicciones, y de todas estas contradicciones, hoy por hoy lo que domina es la necesidad de achicar el déficit y, por lo tanto, de alguna manera modificar el sistema jubilatorio para que no sea tan pesado al presupuesto nacional. Y eso lo está intentando Macron, lo está intentando Macri, Larisa Ortega y prácticamente en el mundo casi todos. Pensemos provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hay como una perversión del sistema que es una novedad. No es una novedad en sentido absoluto, es decir, es una novedad que ha aparecido en los últimos años, que es la siguiente, y que lleva a pensar en qué se está transformando el sistema jubilatorio real. Vos en provincia de Buenos Aires te jubilás. Se supone que un jubilado no puede trabajar más, por lo menos de manera legal y de manera, bajo convenio, con un convenio colectivo, etcétera, etcétera. A lo sumo alguien te puede contratar y eso, según la situación, puede llevar a descuentos o no, etcétera, etcétera. Se supone que básicamente un jubilado vive de su jubilación.
En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los docentes se jubilan a los 50 años, pero después de jubilados pueden volver a ser contratados por el Estado. Obviamente ya no pagan cargas sociales, obviamente ya no pagan jubilación, obviamente su salario es infinitamente menos gravoso para el Estado que el salario del mismo tipo en activo. Porque ahora una parte de ese salario la paga el ANSES, que es la jubilación. Entonces, conozco muchos compañeros docentes que hacen esto. Hace poco estaba charlando con un compañero que es director de un colegio en Provincia de Buenos Aires, que ya está jubilado. Entonces yo le pregunté, ¿por qué tomaste? Porque la jubilación no me alcanza. Entonces, estamos arribando a una paradoja que ahora me acabo de entrar, que también lo pueden hacer los jubilados bancarios de la Provincia de Buenos Aires, que es, el tipo se jubila a una edad temprana, y la jubilación, en vez de ser un salario diferido para mantenerse sin trabajar después de la edad jubilatoria, se transforma en una especie de subsidio para un salario barato del Estado de la Provincia de Buenos Aires, que de esa manera continúa dándole trabajo a gente que se supone que ya debería estar fuera del mercado de trabajo, y por lo tanto la contracara de esto es más desocupación juvenil, y por otro lado recarga sobre las espaldas del propio trabajador, es decir, de sus propios ahorros, este subsidio. Porque finalmente, ¿qué es que la jubilación se haya transformado en un subsidio? Es que los obreros inactivos estuvieron ahorrando toda su vida para darse un subsidio a sí mismos y seguir trabajando después de la jubilación. Es decir, estamos entrando en una perversión del sistema notable, que sería bueno estudiar qué magnitud tiene y hasta qué punto no es una estrategia que va entrando de una manera silenciosa, pero que va a terminar siendo la norma. Ahora, aquellos que se jubilan y consiguen trabajo nuevamente, siguen pagando sus propias jubilaciones. Claro. Aquellos que trabajan en blanco, digamos, porque después empieza todo ese submundo en el que, un jubilado termina siendo empleado en negro de un empleador en un estacionamiento, por ejemplo, para transformarse en el sereno del estacionamiento. Pero uno ahí puede observar que su empleo es en negro. Ahora, en algunos casos es en blanco y tributa, para lo cual termina pagando su propia jubilación. Claro. Es un sinfín. Pero, sí, pero esto que empezó siendo puramente privado, vos lo que describís es la realidad privada. Claro. Es decir, yo soy jubilado, a mí no me alcanza, hago changas. Y eso el Estado no se entera si yo hago changas. Yo soy un jubilado y me conseguí un trabajo en negro. El Estado no se entera porque trabajo está en negro. Entonces, hay una forma en la cual el obrero le hace trampa al sistema jubilatorio. Sí. Ahora, es el propio Estado el que organiza esto como forma de sacarse de encima salarios caros, sí, desfinanciar el sistema y sobre todo quedarse con gente que, como vos decís, finalmente está financiando su propia jubilación aún estando jubilado. Es decir, es un grado de perversión del sistema notable que yo no he visto que alguien esté trabajando sobre este punto seriamente y poniendo sobre la mesa la magnitud que este fenómeno tiene. Bueno, a ver, me parece que lo sucedido sobre fin de año, cuando se daba la reforma del sistema jubilatorio, reforma, retoque, cada uno póngale el nombre que quiere, porque convengamos que lo que se votó a fin de año no es la reforma, es un retoque en la forma de pago, y la reforma está todavía en discusión, y después va a venir la reforma, que entre otras cosas plantea cuál va a ser el disparador de la edad jubilatoria, que es algo que quedó un poquito por discutirse. Digo, todo esto muestra lo difícil que es afrontar un debate serio sobre la jubilación. Nosotros lo hablamos en más de una ocasión con Eugenio Semino, ¿no?, que durante muchísimos años se ha dedicado a estudiar esto, y él mismo lo plantea. En realidad es muy complejo. Lo que vos estás describiendo es parte de una discusión que el propio sistema no quiere dar, y que yo creo que en algunos casos ni siquiera sectores, por ejemplo, sectores sindicales no ponen en discusión qué pasa con aquellos jubilados
¿quién les provee el sistema de salud? Porque los sindicatos no quieren hacerse cargo en las obras sociales. Entonces digo, entramos en una maraña realmente muy complicada. Y pero no solamente eso, sino que de hecho las personas que están jubiladas y que pueden acceder a cargos aparecen en los listados en primer lugar porque tienen una enorme cantidad de puntaje, porque tienen mucha antigüedad, y eso, digamos, a ningún sindicato le parece algo aberrante. Es decir, que efectivamente la cosa sea tan pública que se participa de los actos públicos a por el estilo. Y obviamente, por supuesto, en la medida en que no hay ninguna jubilación real, el tipo no sale del sistema, lo que sucede es que los que están más abajo en los listados no acceden nunca a cargos. Por lo tanto, el resultado es la expansión el sistema jubilatorio sirve para financiar la expansión de la desocupación juvenil. Y como vos señalás, hay una cantidad de elementos muy intrincados, porque si hay algo intrincado es el sistema jubilatorio argentino, que merecería una revisión completa y que es una tarea efectivamente para quienes tienen interés en defender los intereses generales de la clase obrera. Pero acá se considera como una conquista que los docentes que ya están jubilados puedan seguir presentándose a actos públicos y tomar horas o cargos. Bueno, cuando llegamos a ese punto, entonces Macri ya está en la cabeza de los principales sindicalistas, ya le ganó. Me manda el emperador González yo imagino que debe ser su recibo de sueldo digital, donde me remarca, yo calculo que IPS es el Instituto Provincial de Seguridad Social, donde él como trabajador activo ya está aportando a esa jubilación. Digamos, hay un proceso de esto que estábamos diciendo, de que el trabajador ya va aportando a su propia jubilación porque el sistema si no revienta. Es que todo el sistema jubilatorio lo que está mostrando, si uno agranda la mirada, porque finalmente la caja es una sola, todo lo que estamos mostrando es la quiebra general del capitalismo en Argentina. Y si vos otra vez recordás el caso Francia o el caso Nicaragua, que son los que están ahora sobre el tapete, pero este problema está sobre el tapete discutiéndose todo el tiempo en todo el mundo, y toda la discusión sobre la edad jubilatoria es casi una discusión existencial. Lo que sobre la mesa es la quiebra del Estado argentino y la quiebra potencial de cualquier Estado capitalista del mundo que no termina de afrontar la idea, no la puede afrontar, de que ya no es capaz de sostener la vida de la masa de la población, que acá hay una masa gigantesca de población que sobra. Entonces, en estas condiciones, esto es de donde rascamos plata. Entonces, rasquemos plata de donde haya, inventemos nuevos jubilados no jubilados. Porque ¿qué es un jubilado que tiene que seguir trabajando ya formalmente, no uno que hace chaneo? Un no jubilado jubilado. Y transformamos la jubilación en un subsidio al salario y no en un salario diferido. Y me parece que esa es la transformación real que se está produciendo. Podemos ir a Plaza de Mayo a cascotear a todo el mundo, podemos ir al Congreso, a levantar todas las baldosas del Congreso y sepultar el Congreso en toneladas de baldosa, y no se aprueba ninguna ley, pero esto se va procesando por debajo y esto está pasando. Entonces, ¿cuál es la verdadera reforma previsional en la Argentina en marcha? Lo que se votó en el Congreso, lo que se pueda llegar a votar, y es difícil. Mira, hay que hacer un paralelismo con López Murphy acá. López Murphy no entendió lo que Keynes le explicó a todo el mundo. Para Keynes, la forma de bajar los salarios era a través de la inflación. Como decía Keynes, nadie le hace una huelga a la inflación. Ahora, como nadie le hace una huelga a la inflación, como la inflación es una cosa muy perversa que opera todo el tiempo, y cuando vos te das cuenta ya la cosa ya pasó y tenés que salir a ver si recuperás, etcétera, 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 con un proceso inflacionario los salarios bajan. Vos lo que no tenés que hacer nunca es bajar los salarios nominales, porque cuando vos a un tipo le decís, te voy a sacar el 10% del sueldo, el tipo ya ahí nomás estalló. López Murphy dijo, hay que bajar los sueldos de los empleados estatales un tanto por ciento, y duró 2 meses en el cargo. Vos es ciento y duró 2 meses en el cargo. Vos eso mismo lo haces mediante la inflación y podés gobernar todo lo que quieras.
acá pasa lo mismo. Es muy difícil decirle a un tipo que se está por jubilar, ahora te quedas 5 o 10 años más. ¿Por qué? Porque ese tipo va a explotar. Yo tengo 55 años. En Ciudad de Buenos Aires me jubilo a los 60. Yo el día que tenga 60 y un día estoy en mi casa y no voy a laburar, se acabó, no trabajo más. Y si Macri llegara a decir que eleva la edad de jubilación, soy capaz de irlo a buscar. Obviamente, esto es lo que tiene cualquier tipo que ya lleva 30 años de laburo encima. Yo ya tengo más de 30 años de docente y de aporte jubilatorio. Ya está, se acabó, ya me sacaste suficiente sangre. Por lo tanto, cuando me anuncien el aumento de la edad jubilatoria, yo te garanto que la piedra más chica que le voy a tirar va a salir con catapulta. Ahora, eso genera una conmoción social. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Nicaragua, en cualquier lugar. Ahora, ¿hay alguna forma de hacer pasar la reforma del sistema jubilatorio a la keynesiana? Claro, la que está haciendo la provincia de Buenos Aires, que es indolora, por lo menos en el corto plazo, que aparece incluso para algunos como progresista, pobres jubilados, así puede seguir ganando algo, que se implementa por cuentagotas, casi nadie se da cuenta, pero que va a terminar siendo la verdadera reforma del sistema provisional, a saber, que la jubilación se va a transformar de salario diferido, yo ahorro ahora para tener un salario cuando ya no trabaje, a un subsidio al salario, subsidio que paradójicamente me pagué yo mismo. Ay, Eduardo, un abrazo, hasta la semana que viene, por ahí con una sonrisa, al menos en un ámbito que no tiene que ver tanto con esta preocupación, sí, con el fútbol, pero esperemos todo a su tiempo. Y por ahora esa es la única que viene, ¿viste? Es la única que viene. Pero viene, sí. El lunes que viene, no quiero, digamos, parecer salvatrón, pero el lunes que viene, la mitad más uno del país, sí, o sea, más o menos 21 millones de personas, va a estar feliz. Qué bueno. Qué bueno. Eso te lo digo yo. Qué bueno. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Dale, chau. Mando un abrazo. Un abrazo grande. Dale, chau. Mando un abrazo. Un abrazo grande. Dale, chau. Mando un abrazo.